intentar no ser muy largo, son las 11 menos 20, tengo yo aquí mi reloj, no sé si es así, porque no, allí veo un reloj de frente, sí, 11 menos 20. No voy a estar toda la noche predicando, ¿de acuerdo? No soy San Pablo y metido toda la noche. Ustedes no sean el eutico que se queden durmiendo mientras yo predico, ¿de acuerdo? Ni yo toda la noche predico y ustedes se queden durmiendo. Si alguien hace así, usted le hace así y lo espabila, ¿de acuerdo? Voy a usar un tiempo prudencial, pero voy a intentar de compartir lo que el Señor ha puesto en el corazón. Os voy a hablar de la diferencia que hay entre tener a Dios y vivir lleno de Dios. Hoy muchos matrimonios se están destruyendo. Sinceramente, hay una falta de vivir lleno de Dios. Cuando un matrimonio vive lleno de Dios, todo es diferente. Decía Eclesiastés, mejor son dos que uno. Y luego dice, y un cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil. Un matrimonio debe de ser un cordón de 3 dobleces. Una es el hombre, el otro es la mujer y la otra debe de ser la persona del Espíritu Santo en medio del matrimonio. Cuando el Espíritu Santo está en medio del matrimonio, la cosa es más flexible, la cosa es diferente y todo cambia. Por eso yo te voy a hablar hoy la diferencia que hay entre tener a Dios y vivir lleno del Señor. Yo citaba un texto de referencia esta tarde que era Juan capítulo 16, versículo 7, que decía el Señor, decía así, yo os lo digo de verdad, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy no vendrá Él, pero si yo me voy os lo enviaré, y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. No voy a dar introducción porque ya lo he predicado esta tarde y aquí veo gente del culto de esta tarde. Pero sí decido que el texto es complicado porque Jesús dice, es necesario que yo os deje. En otra versión dice, os conviene que yo os deje. Y en otra versión dice, la francesa dice, os es ventajoso que yo os deje. ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué era necesario? ¿Y por qué era ventajoso? Porque si Él está aquí, no venía Él, pero si Él se iba, lo enviaba. La diferencia entre tener a Jesús y tener al Espíritu Santo no es en cuanto a persona, sino en cuanto a trabajo. Jesús hizo su trabajo muriendo en la cruz y pagando nuestra deuda. El trabajo del Espíritu Santo no es estar solo con nosotros, sino es vivir dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo dentro de ellos? El Espíritu Santo vive aquí. Hay quien es la sinagoga del Espíritu Santo. Hay quien es el templo del Espíritu Santo. Yo me considero la catedral del Espíritu Santo. Hay otros que son la fábrica del Espíritu Santo. Pero no importa, seas más grande o seas más pequeño, dentro de tu cuerpo vive la persona maravillosa del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, en ti vive el Espíritu Santo. Díselo, díselo. Que me escuche lo más que tú. Tú sígueme como si yo cantara, ¿vale? Cuando yo sigue tu mano, ¿vale? Así. Somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Qué alegría a mí me da de saber que el Espíritu Santo vive dentro de mí. A ti te da alegría de saber que el Espíritu Santo vive dentro. Cuando te mires a un espejo, dile a tu persona, ahí dentro vive la persona más grande y más maravillosa. Vive Dios. Aleluya. Ahora, ¿por qué tenemos ventaja que viva el Espíritu Santo en nosotros? Yo decía esta tarde que el diablo nos tienta. Ahora, ¿por qué nos tienta? Él no puede tocarnos, pero sí puede tentarnos. ¿Y cómo puede tentarnos? Puede tentarnos
engañarnos cuando el nivel de nuestra concupiscencia está a flor de piel. Satanás no puede tocarnos, pero él da vueltas alrededor nuestro y de alrededor nuestro él controla nuestra vida, nos vigila y cuando te ve débil, te envía un dardo. La idea del diablo es que tú aportilles el vallado para que la serpiente antigua te envenene. Y tanto lo hace con los hombres como también con las mujeres. A ver, el diablo, ¿dónde nos va a tentar? Yo decía que el diablo, en mí hay tentaciones que nunca va a hacer, porque yo no tengo concupiscencia en esas acciones. La palabra concupiscencia es el deseo fuerte de algo que yo probé. Y lo que yo no he probado, en mí no ha nacido la concupiscencia. Por ejemplo, yo nunca probé el tabaco. A mí el tabaco no me atrae. Yo nunca probé el alcohol. No me atrae. Yo nunca tomé drogas. No me atrae. Yo nunca he ido. Nunca. No me atrae. Por lo tanto, sus datos del diablo hacia mí en ese aspecto no va a conseguir nada, porque no tengo en ese aspecto concupiscencia. La hay en otras cosas. El diablo estudia su concupiscencia y cuando la encuentra, ahí le envía los dardos. Ahora, ¿por qué tenemos ventaja que el Espíritu Santo vive en nosotros? Porque el apóstol San Pablo escribe en Romanos capítulo 7, si solamente estuviese el capítulo 7, era para vivir con una depresión increíble, porque el capítulo 7 te hace imposible no pecar. Pablo decía, el bien que yo quiero hacer no puedo hacer, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. No soy yo, es el pecado que hay en mí. Hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, y pega aquel grito famoso, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba hablando de la concupiscencia que no podía controlar. Y el capítulo 7 es un capítulo de que te hace imposible. Vas a caer, vas a tropezar, vas a pecar, no puedes dominar tu concupiscencia. Pero gracias a que hay un 7, también aparece un 8. Y en el versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu y de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que yo antes no podía hacer porque yo era débil, ahora por el Espíritu Santo que vive en mí lo puedo controlar y vencer para poderlo superar en el nombre bendito del Señor. Escuchen bien esto. No hay nada que no pueda superar, porque Dios te ha dado todo para que seas un campeón y una campeona. Todo. No existe el no puedo. No existe. Miren, Jesús pagó sus pecados, se lo quitó. Jesús pagó la deuda que tenía ante Dios, se la quitó. Le quitó el poder legal que el diablo tenía sobre nosotros. Le quitó el poder. Te hizo una nueva criatura naciendo de nuevo. Eres una nueva criatura. Te dio el Espíritu Santo que vive en ti para que lo puedas controlar todo. Y con Él somos más que vencedores. Pero hay un versículo que a mí me llena de gozo, que está en 1 de Pedro. ¿Saben? Cuando Dios dijo, te quito tus pecados, te hago nacer de nuevo, te doy el Espíritu Santo que viva en ti para que te controle. Con esto, tú ya puedes ser vencedor. Pero fíjate, si quiero que tú seas vencedor, que si te pudiera yo hacer Dios, te haría Dios. Pero no puedo hacerte Dios. No puedo hacerte Dios. Dios solo soy yo. Nadie puede ser Dios, solamente Él. Ni el diablo con toda su potencia puede ser igual a Dios. Y Dios sabe que es imposible que los hombres sean Dios. Y ha dicho Dios, ya que no te puedo
pudo hacer Dios, primera de Pedro dice, porque Él nos dio grandísimas promesas para que por medio de ellas seamos participantes de su naturaleza divina. Si por medio de las promesas participamos de la naturaleza divina. Nadie tiene la naturaleza divina. Nadie la tiene. Y que nadie tiene la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina es su ser divino, Dios. ¿Y qué es Dios? Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y eso nadie puede tenerlo. Porque si alguien lo tuviera, sería Dios. Y como nadie puede tenerlo, el único Dios es Él. Él te dice ya que no puedes tener mi naturaleza divina. Te voy a hacer que por medio de las promesas te hagas participante de la naturaleza divina. Y por las promesas participamos de la omnipresencia, de la omnisciencia y de la omnipotencia. Y como yo participo de su omnipresencia, usted no puede estar en todas partes, claro que no, pero por medio de la oración, su oración tiene efecto en cualquier parte del mundo. Usted ora aquí y en cualquier parte del mundo su oración tiene efecto. ¿Cómo puedo participar de la omnisciencia? Por medio de los dones de la revelación, por medio de los dones de palabras de ciencia, palabras de sabiduría y de discernimiento de espíritu. Usted participa de la omnisciencia de Dios. ¿Y cómo participo de su omnipotencia? San Pablo escribe a Colosas y dice, luchando siempre con la potencia de Dios que actúa poderosamente en mí. No tenemos la naturaleza, pero podemos participar de la naturaleza divina, y con eso eres más que vencedor. Ahora, ¿por qué hay tantos fracasos? ¿Por qué hay tantos no puedo, no llego, no alcanzo? ¿Por qué hay tantas roturas de matrimonios? Porque tienen a Dios, claro, pero no están sujetos, llenos de Dios. Y esa es la diferencia. Una cosa es tenerlo y otra cosa es vivir lleno de Dios. Una cosa es tener a Dios y otra cosa es vivir lleno de Dios. ¿Cuántos tienen a Dios? Todos. ¿Cuántos vivimos llenos de Dios? Eso ya son, como dicen en América, son 20 pesos más. Es distinto tener a Dios a vivir lleno de Dios. Amén. Pero ¿qué es vivir lleno de Dios? Presten atención que van preguntas. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa? ¿Quién cree que el Espíritu Santo es una fuerza activa? Nadie. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es una persona? ¿Cuántos lo creen? Todos. ¿Y dónde vive esa persona? ¿Dónde? Aquí vive. Aquí. Aquí vive la persona del Espíritu Santo. Escuchen. Si el Espíritu Santo es una persona y esa persona vive aquí, pregunta, ¿cuántas personas viven dentro de este cuerpo? ¿Una? ¿Quién da más? ¿Cuántas personas viven aquí? 3. Hemos subido. En este cuerpo que ustedes ven, viven 2 personas. Una se llama abuelo y la otra es la persona del Espíritu Santo. 2. Porque este cuerpo es la casa donde vivo yo. Si yo partiera, mi cuerpo se va al cementerio, pero ustedes dicen, el abuelo se fue con Dios. No dicen, el abuelo se fue al cementerio, el abuelo se fue con Dios. Allí dejó la casa, el cuerpo, pero la persona del abuelo está con Dios. Dios me dio esta casa y aquí metió a la persona del abuelo. Pero ahora no solo está viviendo en este cuerpo el abuelo, también vive la persona del Espíritu Santo. Recuerden que el tema es
¿Qué es estar? La diferencia entre tener a Dios y vivir lleno de Dios, ¿de acuerdo? Aquí vive el Espíritu Santo y es una persona. Perdonen el ejemplo que voy a poner sobre todas las personas que tienen hábito. Hace tiempo estuve viendo una película que se titulaba, digo bien, una película, Este cuerpo no es mío. Así se titulaba la película. Trataba de 4 jovencitas universitarias que se van a un Prica, a un Carrefour, y paseando por allí ven un shopping, entran en la tienda y mirando se encuentran con una caja de madera. La muchacha lo abre y ve 2 pendientes de oro que había pertenecido a una bruja de siglos atrás, una media. Seguramente el que lo compró y se fueron. Tomaron su coche y se van a una gasolinera a echar gasolina. En la gasolinera había un ladrón que había atado al gasolinero y había robado. Él sale con la bolsa de lo que había robado y cuando se va, sale de la puerta, ellas creen que es el gasolinero y le llaman para que le eche gasolina. Él, para disimular, va allí, le mira el aceite, le mira el agua, le echa gasolina y bye y se marcha. Cuando se marcha la muchachita con su coche, el ladrón ve en el suelo uno de aquellos pendientes, lo toma y lo mete en la saca. Se va para su casa, se pone en el sofá, prende el televisor y empieza a sacar todo lo que ha robado. Se encuentra el pendiente, se lo pone el ladrón y sigue viendo la televisión. Se quedó dormido viendo la televisión. La muchachita en su casa se pone en la cama, prende el televisor, se pone el pendiente que le quedaba, se queda mirando y se duerme. Al día siguiente se levanta él. Por la mañana se va al espejo y cuando se mira al espejo, ¡ah! No se vio él, vio a ella. Ella se levanta, se mira al espejo y pegó un grito más fuerte que él. ¡Ah! No se vio él, ella vio a él. Esto es película, esto en verdad no pasa, El espíritu de él se metió en el cuerpo de ella y el espíritu de ella se metió en el cuerpo de él. ¿Saben lo que hizo ella en el cuerpo de él? Se levantó y no se puso la minifalda ni la camiseta, se puso un pantalón, una camisa, una corbata y se fue. Él en el cuerpo de ella no se puso el pantalón ni la camisa, se puso la minifalda, la camiseta y se fue. Porque era el espíritu de ella en el cuerpo de él. Y dijo, si estoy en el cuerpo de él, tengo que vivir como él. Y ella dijo, como estoy en el cuerpo de ella, tengo que vivir como ella. Escuchen, si en este cuerpo estuviese el espíritu de Sócrates, yo sería filósofo. Si en este cuerpo estuviese el espíritu de Beethoven, yo sería pianista. Si en este cuerpo estuviese el espíritu de Picasso, yo sería pintor. Pero ¿saben algo? En este cuerpo ni está Picasso, ni Beethoven, ni Sócrates. En este cuerpo está la persona divina del Espíritu Santo. ¡Apláudale a él! Agarren esa. Si estuviese aquí Beethoven, pianista, Sócrates, filósofo, si fuese Picasso, pintor, si aquí vive el Espíritu Santo, mi pregunta es, ¿qué soy? ¿Cómo vivo? ¿Cómo ando? ¿Cómo camino? Dime cómo vives y te diré qué espíritu te está influenciando. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque aquí vive Él. Y Él no me va a llevar a pecar, ni a criticar, ni a hacer nada malo. Él me va a llevar a orar, a ayudar, a animar, a comportar, a perdonar. Dime cómo andas, te diré qué espíritu te está influenciando. Aleluya. Aquí vive el Espíritu Santo. Hago una pregunta. ¿Vive en ti el Espíritu Santo? Amén. Y te pregunto, ¿Dios da paz?
así, así. A ver, o no lo he dicho bien. Dios da paz. Y gozo. Y felicidad. Y alegría. ¿Y por qué no existe eso? Porque hay tanta gente que no tiene paz, que no tiene gozo, que no tiene felicidad, tanta gente con depresiones, con ansiedad, tantos matrimonios que se matan, que se rompen, que se autodestruyen. ¿Qué es lo que pasa? Si aquí vive Dios y da paz, ¿por qué no existe? ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué hay cristianos que se quieren quitar la vida? ¿Por qué hay cristianas que intentan suicidarse? Dicho intentan, ya hay cristianos que se han suicidado, por desgracia. La niña de un coro de una ciudad de España, con 28 años, se subió a un piso, se lanzó al vacío y se quitó la vida. Esto pasaba hace 2 años. El año pasado un hombre cristiano del culto también se sube a otro edificio y se tira al vacío. Cristiano. En otra zona me cuenta un pastor con un trauma que se fue a una casa a aconsejar a una joven y empezó a aconsejarle, terminó. Ella vivía como en un quinto y cuando él bajó se encontró a la jovencita que se lanzó al vacío antes que él llegara abajo y se mató. ¿Qué es lo que pasa? Si somos cristianos, ¿dónde está la paz? ¿Por qué no está? Recuerdo que me invitan a una campaña en una zona de España y normalmente una campaña al aire libre había 4.000 personas. Evangelizo, prediqué la pasión de Cristo. Termino de predicar y voy a hacer un llamado. Y cuando yo voy a hacer el llamado, siento la voz del Espíritu Santo en el corazón. Y me dice, literalmente, no llames ahora mismo para salvación. Fíjense. Yo creí que era la voz del Espíritu Santo 100%, porque si no lo creo, reprendo esa voz. Una campaña evangelizando, lo normal, llamamiento para salvación. Me detengo así como 15 o 20 segundos cuando yo siento eso y pienso, ¿qué hago? Y siento la voz del Espíritu que me dice, llama a las personas que esta semana, era sábado, que esta semana se han intentado quitar la vida. Yo hago el llamado. Solamente hacer el llamado, ni insistí. Se levantaron como 12 o 14 personas delante de la estrada. Todos de nuestro pueblo, para nuestro pueblo es un tema de esto. Todos de gente de nuestro pueblo, delante. Yo me quedo mirando, 12, 14 personas. Me quedé así. Mandé a unos pastores a orar. Y a los 2 minutos yo bajo por este lado para orar por la gente. Me encuentro una jovencita de 18, 19 años. Le pregunto que qué le pasa y llorando me dice, esta semana 2 veces me he intentado quitar la vida. He tomado un frasco de pastillas, me la he tomado la última vez, me tuvieron que llevar de urgencia porque perdía la vida. Le digo, muchacha, ¿y por qué te quieres quitar la vida si eres joven, guapa y tienes mucho futuro? Me contó un tema, hermanos, que en este momento no es para contarlo, pero Dios me llevó a ella porque había un plan de Dios. Me dice así la muchacha, no tengo paz. Digo, tú necesitas a Dios. Y me dice, yo he nacido en una casa cristiana y soy del coro, pero no tengo paz. O por ella la ministro. Hablo y le doy un consejo y me voy al segundo. El segundo era un hombre de 30 y pico años. Le digo, ¿qué te pasa? Y dice, no tengo paz, abuelo. Mi mujer me ha dejado, se ha llevado a los hijos. ¿Y sabes por qué? Porque vengo al culto. Me ha dicho que me prefiere en el mundo, que tome drogas, que me emborrache, que me vaya de fiesta, pero que al culto no, y como no lo he hecho caso, me ha dejado y me ha quitado
coche me he querido estrellar. Digo, necesitas de Dios, me llevo 10 años. Le ministro por él. Tercero, un anciano de 60 y pico años. Me dice, Yolanda, el gitano, los hijos me están amargando la vida. Ya no sabía qué hacer, he tomado el coche, me he ido a la autopista y me he intentado tirar al vacío. Las vallas de la autopista me han frenado. Digo, usted necesita a Dios. Desde hace 35 años que llevo en el Evangelio. Mi casa fue la que se abrió para abrir la iglesia de mi barrio. Pero no tengo paz. Aquello fue un shock para mí. Yo termino de ministrar, me voy detrás de una pancarta que había, cambiarme de camisa, y aquí viene lo más fuerte. Me viene un hombre de 50 y pico años y me dice, y me abraza, llorando, abuelo, me has hecho mucho bien. Digo, me alegro. Me dice, yo también me quería levantar al llamado. Digo, ¿y por qué no lo has hecho? Me dio vergüenza. ¿Pero por qué te dio vergüenza? No me conté. Dijo, no caiga. Me dijo, soy pastor. Pastor. Pero no tengo paz. Yo aquella noche no dormí, hermanos. Me fui al hotel, me tiré al suelo, tomé la Biblia, la puse abierta en la cama y le dije al Señor, no lo entiendo, Señor. ¿Cómo es posible que te tenemos a ti? Que tú eres nuestro Dios. Una niña con 18 años que ha nacido en tu casa, un hombre de 10 años convertido, 35 otros, un siervo tuyo, un montón que se han levantado. ¿Cómo es posible que no tengan paz? No lo entiendo, Señor. Empecé a quitarles a Dios la Biblia. Dije, me lo tienes que explicar. Y le hablo la Biblia a Dios y le digo, mira, Juan 16:32, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto lo has prometido tú, Señor. Le cito otro versículo de Juan 14 que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo os la da. Le cito otro versículo de Tesalonicenses capítulo 5, estar siempre gozoso. En otro versículo de Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Digo, Señor, ¿dónde está? Y esa paz. Génesis, Salmos capítulo 2. En paz me acosté, asimismo dormiré, porque solo tú me has de vivir confiado. ¿Dónde está esa paz? Y así me tiro 1 hora, 2 horas, 3 horas, citándole textos de la palabra. Le cito el versículo de Pedro, capítulo 5 o 4, donde que dice, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, antes bien gozaos y alegraos. Tú nos mandas que en la prueba sentamos gozo. ¿Cómo es que no hay paz? A las 5:30 de la madrugada, de estar toda la noche tirando el suelo y llorando, preguntándole a Dios, apuntaba los textos con el dedo y decía, léelo. Tú lo has dicho. A las 5:30 siento al Espíritu Santo que baja a la habitación, siento un frío que me toca todo el cuerpo. Siento dentro una voz que me dice, me preguntas con la Biblia y me señalas mi propia palabra. Te voy a responder con la palabra. Abre la Biblia. Gálatas capítulo 5, verso 16. Yo hablo Gálatas 5, 16. Y dice así, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son en contra del Espíritu y los del Espíritu en contra de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que vosotros queréis. Manifiestas son las obras de la carne, ira, hechicería, enemistades, pleitos, celos, 17 cosas. Los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y amor. Contra esto no hay ley. Cuando yo leo aquel texto, le digo, Señor, me lo has complicado más. Lo entiendo
cuanto menos ahora. Yo había leído hasta esa noche, yo Gálatas casi lo recito de memoria. Yo ese pasaje lo he recitado en los púlpitos cientos de veces. Pero yo aquella noche entendí ese verso. No lo había entendido como esa noche. Cuando yo lo leo digo, me lo has complicado. Dice, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y amor. ¿Cuántos frutos? Eso es lo que yo creía. Pero vamos a leer el texto. Más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y amor. ¿Cuántos? ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? Eso es lo que yo creía, 9. Pero yo aquella noche entendí que no había 9, que era 1, más el fruto. No dije más los frutos. Levanto el ordenador y mido las versiones que había, y en todas decía más el fruto, más el fruto, más un fruto. Digo, me lo has complicado, porque yo entendí antes, no podía entender más. Yo puedo tener paciencia, pero no tener benignidad. Puedo tener fe, pero no gozo. Puedo tener paz, pero no amor. Pero yo aquella noche entendí que teniendo el fruto del Espíritu dentro, participaba de los 9. Y le dije, me lo has complicado, Señor. Me lo has complicado. Imagínense. Imagínense que esto es un vaso. Un vaso bien grande, fresquito. Imagínenselo. Un vaso bien grande y fresquito. Y tomo una piña. Tomo una naranja. Kiwi. Un melón. Una sandía. Fresas. ¿Oí algo? Una manzana. Van 7. Faltan 2. Malacatón. 8. Falta otro. Uva. Imagínense. Aquí están. Imagínenselo. Aquí están. Y yo hago así. He tomado un líquido con 9 sabores distintos. Un líquido con 9 sabores distintos. He tomado piña, naranja, melocotón, uva, sandía, manzana, melón. He tomado 9 sabores diferentes, pero de un solo líquido. Un líquido con 9 sabores. Le dije al Señor, me lo has complicado. No lo entiendo. Porque me estás diciendo que al tener el fruto del Espíritu debo de tener gozo y paz. Pero la prueba está de que la gente se quiere quitar la vida. Cristianos, niños que han nacido del Evangelio, siervos, pastoras. He orado por pastoras que se han intentado suicidar. Me invitan a un reencuentro y viene un grupo de jóvenes de otra iglesia. A mitad noche me llaman a la puerta porque era una jovencita que había venido a la convención, se intentó quitar la vida y tuvimos que llevarla de urgencias al hospital. ¿Cómo es eso? Si tengo al Espíritu. Le dije, no lo entiendo, Señor. Como a los 20 minutos vuelvo a sentir al Espíritu Santo en aquella habitación.
Siento el Espíritu y me dice, ¿no lo entiendes? Abre la palabra. Te voy a dar el texto clave para que puedas entenderlo. Efesios capítulo 5, verso 18. Cuando yo leo Efesios 5, 18, que dice así: no embriagados con vino en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave. ¿Te das cuenta? No he puesto ni agua, ni otro jugo, perdónenme la expresión, he puesto vino. Y he dicho a una iglesia cristiana como era Efeso, le he dicho, no embriagados con vino, sed llenos del Espíritu Santo. Es que la iglesia de Efeso no tenía el Espíritu Santo, claro. Pero una cosa era tenerlo y otra cosa era estar lleno. ¿Y cómo se sabía que es estar lleno? Dice, mira el ejemplo. No te llenes de vino. Por ejemplo, si yo me bebo un vaso de vino, donde yo vaya, el vaso de vino me lo llevo. Me voy al mercado, el vaso de vino conmigo. Me voy a emplear, se viene conmigo. Me voy a comprar, se viene conmigo. Estás limpiando la casa, está contigo. Vienes al culto, el vaso de vino viene contigo. ¿Por qué? Porque te bebiste un vaso. Pero si en vez de un vaso te bebes 3 litros, ya no lo llevas tú. Ahora es el vino quien te lleva a ti. Una cosa es tener a Dios y otra cosa es vivir lleno de Dios. El que tiene a Dios se lleva a Dios a todas partes. Se va al mercado, se lleva a Dios. Se va a emplear, se lleva a Dios. Se va a pasear, se lleva a Dios. Está limpiando, se lleva a Dios. Se va a donde vaya, se lleva a Dios. Oigan, se va a pecar y se lleva a Dios, porque solo lo tiene. Pero el que vive lleno no se lleva a Dios. Es Dios quien se lo lleva a Él. ¡Apláudele! ¡Fuerte el aplauso! La diferencia entre tener a Dios a vivir lleno de Dios es que el que tiene a Dios se lleva a Dios. El que vive lleno de Dios, Dios lleva a él a todas partes. ¿Saben por qué no hay paz? Yo te voy a explicar por qué no hay paz. Dime qué medida de espíritu tienes y te diré qué medida de paz tienes. Hoy hay una medida espiritual por el suelo. Por eso hay tanta humanidad, tanta carne. Por eso nos enfadamos por cualquier cosa. Por eso nos queremos comer. Porque hay una medida por el suelo. Pero llénate de Dios. Vive lleno del Espíritu. Verás como todo cambia, todo es diferente, todo es distinto. ¿O no te ha pasado alguna vez que has llegado a casa destrozado, medio hundido, que no tenías fuerza de nada? Has dicho, voy a tirar la toalla, no puedo más. Pero te has metido a la habitación, te has tirado al suelo, has salido llorando. El Espíritu Santo ha bajado, te ha visitado, te ha llenado. Sigues teniendo el mismo problema, las mismas cosas, pero sales de la habitación diferente. Entraste que te moría, sales como un león que te quieres comer el mundo. ¿Dónde está la diferencia? Es que una cosa es tenerlo y otra cosa es vivir lleno. El que vive lleno